Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente al norte de Tenerife, al Loro Parque y a su acuario. Y allí nos está esperando Geray Martín, que es el conservador de peces e invertebrados del acuario del Loro Parque, que nos va a hablar de algo muy curioso, que es novedoso, es único, que es la primera reproducción que se logra en un acuario en España de los peces murciélagos. Geray, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Cuéntanos primero, ¿cómo es el pez murciélago? El pez murciélago, cuando lo ves físicamente, ahora mismo el estado que lo tenemos, que es un estado juvenil, tiene unos 5 o 6 centímetros aproximadamente, parece como una hoja por su color, una hoja seca además por su color marrón que tiene, y aparte tiene una curiosidad que es que cuando te acercas se pone de lado y se mete debajo de las hojas para aparentar eso, ser una hoja y mimetizarse con el acuario. Ajá, qué bonito, ¿no? ¿Y de qué color es esta hoja? ¿Marrón? Es como un colorcito, ahora tiene un color un poco marrón, verdoso, así. Después cuando van creciendo, van cambiando un poquito de color, se ponen un poquito más grisáceos, tienen una línea negra por la cabeza, van cambiando un poquito el color. ¿Y por qué se llama pez murciélago? Pues mira, pez murciélago a mí me recuerda más una hoja, pero ese tipo de cosas... Ya. Y en su hábitat también, la gente lo ve y es como una cosa asociativa, ¿sabes? Asociaron a ese pez como a un murciélago por la forma que tiene, que es aplanada, con las aletas largas, y lo asociaron al pez murciélago y se quedó pez murciélago. Bueno, pero tú lo miras físicamente y no da miedo, ¿no? No parece un murciélago. Bueno, han conseguido un hito, ¿no? Que es su reproducción. Sí, exacto. Hemos conseguido ser los primeros en España en reproducir el Platas orbicularis, que es el pez murciélago, y es una cosa muy importante porque reproducir este tipo de especies nos ayudan a estudiar y a aprender para tener unos acuarios más sostenibles y poder seguir reproduciendo otras especies, porque esto lo que hace es conseguir información, tener protocolos para que se puedan utilizar en otras especies, en otros acuarios, compartir información y seguir creciendo y ayudar a la conservación de otras especies que están en peligro. Es un pez de los trópicos, del Mar Rojo, o sea, del Pacífico Oriental, de aguas cálidas, ¿no? Sí, de aguas tropicales, sí, lo podemos encontrar en arrecifes, lo podemos encontrar en Maldivas, Indonesia, Filipinas, sobre todo en aguas cálidas y manglares. Ya, o sea que tienen que reproducir ustedes ese hábitat ahí en el Puerto de la Cruz, ¿no? Exactamente. ¿A qué temperatura está el agua? Lo tenemos a 25 grados. A 25 grados, o sea... Variamos porque hacemos termoperiodos en función a la época del año. Se mueve la temperatura entre 24 y medio hasta 26 grados, intentando similar un poquito su hábitat. Bueno, la reproducción es bastante complicada, ¿no? Sí, son bastante complicadas porque para poder sacar estos peces hemos tenido que poner unos colectores de huevos que hemos diseñado nosotros aquí en Loro Parque. Ellos son ponedores pelágicos los que sueltan lo que hace que suelten los huevos en la columna de agua, sobre todo por las noches. Entonces, ¿en la columna de agua qué significa? ¿En el chorro de agua? O sea, hay ponedores, los peces hay ponedores que son... que ponen los huevitos en la roca, como así decirlo, los pegan y estos los sueltan. Los sueltan en el agua. Exacto. Sí, o sea, que se los sueltan en el agua. Y van en la columna de agua, lo que se refiere a la columna de agua es simplemente flotando por ahí, por el agua. Entonces nosotros hemos colocado unos colectores de huevos. Por las mañanas, cuando llegamos, lo que hacemos es cogemos esos colectores de huevos, revisamos los huevos que hay en una lupa, miramos los que son viables, y los separamos y los ponemos en un acuario para que eclosionen ahí y salga la larva. ¿Y cómo los recogen? ¿Qué han inventado para recoger los huevos ahí? Es un colector de huevos, es como una especie de cubo con unas mallas con un micraje determinado, porque los huevos hay que recordar que son muy muy pequeños, miden entre 2-3 milímetros, y son muy pequeñitos y son transparentes, tienen una gotita de aceite en el centro solamente, y son transparentes, son difíciles de ver. Entonces se ponen unos colectores, que son unos cubos con unas mallas,
en las salidas de los skimmers, que los skimmers son las salidas que tienen los acuarios, como una piscina cuando lo ves, el agua que desborda por arriba. Pues una cosa similar, se colocan ahí, colectamos los huevos, los revisamos, lo que digo, y al final nos quedamos con los viables y los ponemos ¿Y cómo se sabe los viables y no viables? Eso tienes que tener ojo. Tienes que tener ojo. Vale. Sí, no, lo ves por el color, ves la forma del huevo, entonces sabes cuáles son viables y cuáles no. O sea, eso es mucho tiempo haciendo esto con otras especies y sabiendo reconocer los huevos que son buenos y los que no. Bueno, esos huevos que son buenos se ponen en otro acuario. Exacto, se ponen en un acuario diseñado para ellos, con su aireación, su corriente de agua, se ponen ahí, se esperan a que salgan las larvas y una vez que salen las larvas empezamos a alimentar. ¿Cuánto tiempo? Las larvas son pequeñitas. ¿Cuánto tiempo tardan las larvas? En nacer. Sí. En 2 días están, ¿sabes? En 2 días, desde que sacamos los huevos, en 2 días está eclosionado ya. Salen las larvitas, que son muy, muy pequeñas. Al principio alimentamos con lo que llamamos aguas verdes, que es agua con fitoplancton, con microalgas. Y también usamos zooplancton como el rotífero, que es microscópico, que sirve para las primeras fases de la larva, para alimentar las primeras fases de la larva. Bueno, ¿y ya hay muchos? Tenemos ahora mismo, hemos conseguido reproducir 53. 53. Sí. Esto es la primera vez que lo hacemos y ahora ya tenemos los protocolos, porque ya hemos conseguido cerrar el ciclo, ahora tenemos los protocolos establecidos y ya podríamos hacer cantidades a lo mejor un poquito más grandes si lo necesitáramos, porque ya lo tenemos básicamente pautado todo lo que hay que hacer. ¿Y están creciendo bien? Están muy, muy bien, muy, muy bien. Ya tienen unos 5 o 6 centímetros aproximadamente y se les ve muy bien, comen muy bien, están creciendo súper rápido y estamos súper contentos. ¿Pronto estarán a la vista? Sí, en unos meses, porque ellos van a vivir en un tanque multiespecífico con otras especies, entonces tienen que tener un tamaño más o menos considerado, porque los peces que habitan en ese tanque son grandes, entonces tienen que tener un tamaño considerado para poderlos juntar. Pero yo calculo que en 2 o 3 meses podremos tenerlo ya en el tanque principal, que van a ir al tanque principal de tiburones, van a estar ahí y los podríamos ver ya, un banquito de 53 Platax. Bueno, pues un éxito, primera vez en España que se consigue, porque era bastante complicado, ¿no? Sí, la reproducción de los peces tropicales en centros controlados como el Loro Parque es complicado. Al final pues tienes que imitar un poco el hábitat, ¿no? El hábitat y conocer también, porque las larvas de los peces son muy, 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 muy pequeñas cuando nacen. Entonces, lo más complicado es conseguir o detectar qué tipo de alimento le podemos dar para esos primeros días, que son los más complejos para la reproducción, las primeras semanas sobre todo, por los nutrientes que necesitan, los aportes que necesitan. Entonces, como son larvas muy, pero muy, muy pequeñas, el alimento tan pequeño es complicado de sostener. Entonces, eso es la parte más complicada. Después, cuando ya van creciendo un poquito, cuando pasan el primer mes, mes y medio, por ahí, ya empiezan a comer otro tipo de alimentos un poquito más mayor, se le puede dar papilla de pescado y cosas así. Entonces ya se hace un poquito más sencillo. Pero lo difícil de reproducir los peces, sobre todo tropicales y tal, son las primeras semanas de vida. Bueno, Geray Martín, conservador de peces e invertebrados del acuario del Loro Parque. Felicitar a todo tu equipo por este éxito. Por supuesto, claro, porque eso vamos, trabajo de ellos que están ahí mañana, tarde y algunas noches revisando día a día continuamente para que todo salga bien. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Veremos pronto esos peces murciélagos. Venga, muchísimas gracias. Buen día. Capital Radio.